¿Qué? ¿Harto de patearte el campo y no encuentras ningún animal? Bueno, no te preocupes, estás en el lugar indicado. Mi nombre es Josh y os voy a enseñar todo lo necesario para encontrar y fotografiar animales salvajes. No os mováis y hasta ahora. Bueno, hola de nuevo. Aquí viene el primer consejo que os voy a dar para que podáis llegar a encontrar animales. El consejo número 1 es que dejéis de salir al campo con vuestra cámara y penséis, bueno, pues voy a lo loco y a lo que salga. Así nunca vais a conseguir hacer buenas fotos ni encontrar animales. Lo primero que tenéis que hacer es centraros en un solo animal. No sé, por ejemplo, zorros o corzos o ciervos, el animal que queráis. Y especializaros en esa especie. ¿Cómo podéis hacer eso? Muy sencillo, con guías de naturaleza en internet, vídeos de YouTube. En este canal hoy no, en este vídeo no, pero los próximos vídeos vamos a tratar especie por especie específicamente. Por ejemplo, un día nos centraremos en corzos, otro día nos centraremos en jabalíes, otro día nos centraremos en algún tipo de pájaro y demás. Entonces, eso es lo primero que tenéis que hacer. Centraros en una especie para conocer sus costumbres, de qué se alimentan, a qué horas son más fáciles de ver o no. Mirar en Google Maps a qué sitio voy a ir. Por ejemplo, si quiero buscar corzos, vamos a imaginarnos que hoy vamos a buscar corzos, ¿de acuerdo? Pues lo que hago, lo primero es buscar en internet un buen lugar donde el corzo podría vivir. El corzo suele vivir en bosques que tienen a su alrededor una fuente de agua. Os voy a mostrar. Yo lo que he hecho ha sido buscar en Google Maps, ¿vale? Un lugar donde tuviera bosque como este. ¿Lo veis? Ahí. Y una fuente de agua. Una fuente de agua como este lago de aquí. A ver. Mira, Sahara. Como este lago. Vale, entonces, una vez que he identificado el lugar, lo que hago es venir. Hay veces que me traigo la cámara de fotos y hay veces que simplemente me traigo los prismáticos. Si queréis algún día hablaremos del material que yo utilizo, pero bueno, hoy va a ser un poco más generalizado. Lo que hago es venirme al lugar, una vez que lo he ubicado en Google Maps, y me gusta venir mucho los días, el día después de que haya llovido. Y diréis, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque las huellas que dejan los animales se ven mucho mejor el día después de que haya llovido que un día cualquiera que esté seco. Así digamos que las huellas son más recientes y podemos ver si han pasado el día anterior o 2 días antes o igual media hora antes de que nosotros llegásemos al lugar. Y nada, voy a cortar aquí, voy a andar un poco y cuando encuentre una huella volveré a encender otra vez la cámara y os enseñaré y os diré cómo he llegado yo a ver la huella o en qué me baso. Venga, hasta ahora. Bueno, pues aquí viene el consejo número 3. La observación del entorno. Estamos viniendo por este camino de aquí. Mira esa de ahí Sky. Estamos viniendo por el camino este de aquí, ¿vale? Tenéis que saber que a los animales, no todos, pero muchos de ellos sí, por ejemplo corzos y jabalís, les gusta mucho usar las vías de paso humano para desplazarse ellos. Entonces yo estoy viniendo por aquí por el camino y lo primero que hago es mirar las hierbas que hay a los bordes del camino. ¿Por qué? Pues mirad,
Como ya os he dicho, a los corzos y a algunos animales les gusta utilizar las vías de paso humanos. Entonces yo siempre que vengo me fijo en las hierbas. Y si os fijáis, a ver si se ve, a ver si... Vale, ¿veis estas gotas de aquí del rocío? Estas gotas están aquí desde esta mañana, las gotas del rocío de la lluvia, y me indica que por esta zona del camino no hay ningún animal que haya pasado. Entonces, vale, yo sigo andando. Si os fijáis, las hierbas están levantadas, ¿vale? Están los tallos hacia arriba. Pero si me doy la vuelta y miro por este camino, empiezo a ver que las hierbas, bueno, ahora ya está Kai por ahí revolcándose, pero antes de que ella se revolcase, las hierbas están aplanadas hacia un sentido solo, ¿vale? Y si nos fijamos más, aquí la hierba está muy aplanada, no sé si llegáis a ver o no, pero veis que las hierbas están aplastadas y tampoco tienen las gotitas del... Tampoco tienen las gotas del rocío sobre las hierbas, ¿veis? No tienen las gotas que tenían las otras hierbas. Y aquí tienen una cama. ¿Veis que hay ahí como una especie de hoyo? Igual no se aprecia muy bien en la cámara. Estoy grabando con el móvil y el ángulo es muy abierto. Pero por ahí está lleno de hoyos. ¿Qué quiere decir eso? Que por aquí ha pasado un animal. Ahora mismo no podríamos decir si se trata de un corzo, un zorro o un jabalí. Pero bueno, ya tenemos el primer indicio de que por aquí ha pasado algún animal y vive algún animal. Bueno, he seguido andando por el camino y he llegado a este sitio donde no sé si lo veis, esto de aquí, veis esta fila de aquí, el caminito este. Si os fijáis, esto es un campo, está lleno de hierba y justo en este lugar de aquí hay un caminito. ¿Por qué hay este camino? Porque los animales son animales de costumbre y siempre suelen salir de su escondite del bosque para ir hacia el lago que hemos visto antes. Siempre suelen llevar una costumbre de pasar por los mismos sitios. Entonces, a fuerza de ir pasando día tras día, se forman estos caminitos de aquí. Esto está bien, como os he dicho, porque así hemos localizado una zona de paso de animales, que se dice. Entonces, este sería un buen sitio, por ejemplo, si queréis otro día haré un vídeo en el que nos vendríamos y nos pondríamos por aquí escondidos, ¿vale? A la espera, al amanecer o al atardecer, y esperaríamos que el ciervo, el jabalí o el animal que fuera pasase por aquí. Y si os fijáis también, mirad, a ver, ¿veis este árbol que hay aquí caído? A ver, esto de aquí, bueno, pues esto es el paso del animal. Y veis la talla que tiene el árbol desde aquí arriba hasta el suelo. Pues esto nos puede indicar la talla del animal. Por ejemplo, es una abertura bastante pequeña. Os voy a enseñar, veréis. Mira, voy a buscar. A ver. Ven aquí. ¿Veis? Las perras han pasado por ahí. Mis perras miden
más o menos 40 centímetros, de modo que el animal que pasa por aquí es un animal pequeño, podría ser un jabalí o un corzo. Un ciervo tal vez no, porque los ciervos son mucho más grandes, entonces la abertura que hay ahí sería bastante más grande. Entonces, gracias a eso, observar siempre en los caminos de paso, si hay arbustos, la talla que tiene la abertura, y así os podéis hacer una idea de cuál es el animal que puede pasar por ahí. Mirad, este es el árbol que hemos visto justo hace 30 segundos por donde estaba el paso, y en este árbol de aquí, voy a poner la otra cámara, si os fijáis, eso de ahí, esto de aquí, y sobre todo esto de aquí, son restos de heces de algún animal que ha pasado caminando por el árbol, y no podría decir ahora mismo qué animal es, porque las heces están bastante descompuestas, entonces no tienen la forma concreta del animal, pero podría ser, por ejemplo, un zorro o una marta. A los zorros les gusta mucho marcar el territorio, entonces lo que suelen hacer es subirse encima de troncos o encima de piedras y dejar los restos de sus heces ahí para marcar el territorio y decir, estás entrando en mi zona, esto me pertenece. Entonces va bien la cosa. Todavía no hemos visto ningún animal, pero bueno, hoy es un poco imposible porque vengo con las perras, vengo haciendo también mucho ruido para grabar y todo eso, pero hoy es simplemente para enseñaros en qué os tenéis que fijar para ver si hay presencia de animales o no. Bueno, el sitio no lo conoces. Chicos, acabo de encontrar una cosa increíble. Es mejor que una huella. Venía andando por aquí y me dirigía por aquí hasta el riachuelo, la poza de agua que hay ahí. Y entonces iba mirando por el suelo a ver si encontraba alguna huella, que justo por aquí, como está el terreno empinado, pues, y está muy embarrado, no se ve muy bien porque hay demasiada agua. Pero mirando al suelo me he encontrado esto, veréis. Mirad lo que hay aquí. Hay uno que es bastante raro, porque normalmente cuando se le cae el cuerno se le cae hasta aquí, pero está todo esto. No sé si igual es de algún cazador que haya matado un corzo por aquí o no. Y está la otra parte. ¿Veis? A ver, ahora. Fijaros. He encontrado dos cuernos de corzo. Y si nos fijamos bien, justo aquí, podemos ver que hay que está Jara intentando comérselo.
Que no, esto no es un juguete. Si os fijáis aquí, hay una rozadura. Igual de haberse peleado o de frotarse contra un árbol. Mirad. Así que lo que voy a hacer, dejarlo aquí, porque servirá de calcio para algún otro animal que no sea jara, desde luego. Y lo que voy a hacer es colocar la cámara trampa en el árbol, y así puedo ver qué animal, si son corzos los que pasan por aquí, o seguramente jabalís también, porque ahí arriba en la praderita esa, la que os he enseñado antes, pues justo había hozaduras en el suelo, y eso normalmente lo hacen los jabalís con el hocico para buscar insectos, gusanos o raíces para comer. Vaya, la verdad es que he tenido bastante suerte. Creo que solo me he encontrado en 7 años, tal vez en 2 ocasiones, un cuerno de corzo y otro de ciervo, pero nunca me había encontrado los dos como ahora, y nunca me había encontrado tampoco el cuerno con un pedazo de cráneo, vaya. No sé. Bueno, vamos a ver qué se puede. Vale, acabo de poner otra cámara aquí. Ahí. Y voy a cubrir toda esta zona, que es bastante grande. Por ahí hay también algunos rastros de animales en la arena esta. Lo que pasa es que el río está muy alto y hay demasiados charcos de agua, entonces las huellas no se ven muy bien porque está muy embarrado. Pero bueno, ya tenemos 2 cámaras. Vendré la semana que viene, tal vez el miércoles o el jueves, según. Hoy es domingo. Y nada, esperar que no vengan los amigos de lo ajeno y nos roben las 2 cámaras que hemos puesto y encontremos animales. La idea entonces es venir la semana que viene, miércoles, viernes, mirar si hay animales, mirar a qué hora pasan, si pasa cada día a la misma hora, y el siguiente vídeo será un vídeo dedicado al escondite, al camuflaje, en el que nos vendremos a esta zona, nos apostaremos en algún sitio, lo más seguro que en esta colina de aquí, para tener el ángulo de visión de todo esto. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, daros las gracias, deciros que os suscribáis y deis al like, comentéis también, porque me ayudará mucho a la hora de llegar a más gente. Desde luego, si os ha gustado y me he explicado bien, es mi primer vídeo. Y nada, espero con ansia vuestro retorno. Hasta la próxima, chicos.